Claves psicológicas para el sentido en la vida. A menudo encontramos expresiones como ¿cuál es el sentido de la vida? Se les suele decir a los adolescentes, a los jóvenes, se les urge que le busquen sentido a la vida. Es más, recuerdo las palabras del expresidente Mujica del Uruguay en un encuentro con jóvenes insistiendo en la necesidad de darle contenido y sentido a la vida. Hoy queremos compartir con ustedes, no solo para los niños y jóvenes, sino para todos los que nos siguen a través de nuestro canal y a través de los distintos medios en los que disfrutan estos tips terapéuticos. Queremos compartir estas claves psicológicas para darle contenido y sentido a la vida. Comenzaremos diciendo que el sentido en la vida, el darle sentido a la vida, nos referimos a darle rumbo a la vida. Básicamente el sentido de la vida es eso. Es el horizonte, es el hacia dónde, que responde a una pregunta muy concreta. Bueno, ¿por qué vivo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito de existir? Claro, tiene que ver con una pregunta sumamente existencial. Pero el sentido de la vida va siendo un descubrimiento que día con día vamos confirmando. Obviamente se requiere en nuestro proceso de juventud y adultez enrumbar ese horizonte, identificar aquellas opciones determinantes que pueden acompañarnos para toda la vida. Y en eso radica el sentido. Claro que cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es el sentido de existir? Vamos a ir descubriendo respuestas muy hacia adentro de nosotros. Hay quienes configuran una vida de cara a la complacencia a los demás. Hay quienes con ciertas características histriónicas convierten su vida en el centro de la vida de los demás. Pretenden hacer de su vida un espectáculo a los demás. Hay quienes encuentran en el poder, en la riqueza, el sentido de su vida y consideran que ahí está. No obstante, hay situaciones y realidades que van a confirmar o van a rechazar, a quebrar esos supuestos sentidos de vida, porque la humanidad tiene ciertas características, nuestra identidad humana tiene ciertas características que tienen que ver no solo con nosotros mismos, sino con nuestra capacidad gregaria, con la capacidad que tenemos de vincularnos y de desarrollarnos con los demás, porque somos miembros de una comunidad, nos hemos crecido en una comunidad familiar, estamos vinculados, no somos guetos, no somos islas. Por eso el sentido de vida necesariamente va a involucrar a otros. La pregunta es, ¿de qué manera? Porque hay quienes encuentran en el sentido de vida o su sentido de vida en el aprovechamiento de los demás y viven su vida así, aprovechándose de los demás. Y los encontramos en distintos niveles. Hay quienes hacen del sentido y el contenido de su vida la maldad, el hacer el daño, el procurar acciones destructivas hacia los demás, el hacer negocio del hacer el mal, es decir, de desarmonizar la vida de los otros. Y bueno, en la visión reducida del sentido de vida encuentran ahí su beneplácito. Obviamente desde la perspectiva psicológica entendemos que si la salud emocional, el bienestar, la salud psicológica se define como el estado de estar bien, obviamente nuestro sentido tiene que ver con eso, en la capacidad de desarrollar acciones orientadas al estado de bienestar personal, pero también al de los demás. Por eso es que el contenido que le da cuerpo a ese sentido son el conjunto de decisiones y acciones que vamos realizando en ese rumbo que vamos descubriendo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer en esta vida? ¿Qué legado me propongo para esta vida? ¿Cuál es el impacto que deseo desarrollar para conmigo y para con los míos y los demás? ¿A qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi vínculo realmente con la estructura familiar o social en la que participo? ¿Qué puedo hacer para proyectar aquello interno bueno que hay en mí
y que desarrolle un beneficio a los demás. Y entonces vamos a darnos cuenta que no es una profesión, que no es un oficio nada más, que es el conjunto de valores, de opciones, de capacidades, de aptitudes, de actitudes. Es un conjunto de herramientas y recursos personales, además de nuestras capacidades, las que se convergen para determinar en la vida nuestro propio sentido. Y el contenido es justamente aquello que le da cuerpo, aquello que le permite al sentido de vida ser concreto. Si yo creo que he venido a esta sociedad para hacer el bien, voy a tomar decisiones encaminadas a hacer el bien. Si yo creo que he venido en esta sociedad para que ese bien, además de considerarlo como tal, se concretice en un bien muy específico, como asumir cualquier profesión, opción, ocupación, por humilde que sea, por desarrollada que sea, pero entender que me realizo porque es lo que va dando mi vocación a lo que me siento llamado y realizado en la vida. Obviamente, aquel que descubre el sentido de vida y el contenido en su vida es una persona que será muy feliz por ser lo que es y muy feliz por hacer lo que hace. La pregunta es, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido o cuál es la razón de mi existencia? ¿Cuáles son las capacidades que he desarrollado en la vida? ¿Hacia dónde las quiero orientar? ¿Qué de mí puede impactar de manera positiva en el entorno en el que me puedo desarrollar? Y me voy a descubrir que debo tomar decisiones para que ese contenido enrumbe mi proyecto de vida. Por lo tanto, e impacte positivamente a los demás. Por lo tanto, es ese vínculo entre mi autorrealización y el impacto positivo en mi entorno. El sentido de vida necesariamente me realiza, pero también involucra en beneplácito, en beneficio a los demás. Necesariamente en este contexto humanitario en el que nos desarrollamos, el sentido y el contenido de la vida no es un acto egocéntrico, es un acto de doble dirección, porque en los demás también se concretiza aquello que me he dispuesto como el rumbo de mi vida. Y qué bueno que lo podamos descubrir, porque todo eso nos va a dar la armonía necesaria a nosotros y a los demás en clave de felicidad. Esa misma que es una opción, que es una decisión. Usted lo decide, yo lo decido.